Hola, buenas tardes, feliz lunes. Y aquí estamos nuevamente para los lunes de aprendizajes. Hoy vamos a hablar sobre el sistema digestivo, que en la encuesta de la semana pasada había salido segundo, o sea que había muchos interesados también en que habláramos del sistema digestivo. Como les decía la semana pasada, los sistemas en sí tienen que ver más que todo con la supervivencia y con la primera capa embrionaria, si lo vemos desde las 5 leyes biológicas de Hammer. Que bueno, mientras se van sumando, un poco les voy explicando, así ya luego si el que llega ya lo ve grabado, no hay ningún problema. El sistema operativo, el sistema digestivo, se me pasó la informática que llevo dentro, se despertó. El sistema digestivo tiene mucho que ver con todas nuestras vísceras, ¿no? Y cómo yo digiero la vida misma, cómo estoy digiriendo mi vida, qué cosas están bien para mí, ¿sí? Me hacen sentir bien, sería mejor la idea, y qué cosas no. ¿Qué cuentos me cuento? ¿Y qué situaciones estoy tratando de digerir o no? No importa que sean de aquí a ahora, porque a veces esto tiene mucho que ver con nuestros primeros años o con memorias de nuestros antepasados o con cuestiones también que ya, como sabemos, pueden ser de nuestra propia personalidad involucrada en nuestra fase karmática, ¿no? Que vivimos bajo la ley del karma. Entonces, algo que yo tengo que resolver en esta vida. Fíjense qué importante que todos los síntomas que tengan que ver con sistema digestivo suelen estar muy vinculados, tanto lo que es todo el tema de la boca como es toda la parte del recto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos siendo gestados, o en la filogenia, la historia de cómo fuimos evolucionando hasta llegar a ser biológicamente un humano, hemos sido cordados. ¿Qué quiere decir ser cordados? Primero que tenemos una columna vertebral, pero esa columna vertebral en los primeros momentos está unido el ano con la boca, ¿sí? Entonces, cuando es redondito así. Entonces, cuando se hace esa separación, ¿sí? Y nosotros nos enderezamos, quería hacerlo gráfico con las manos. Una parte de la sensibilidad está en la boca, el bocado que digiero, y otra parte el que excreto. Entonces hay muchas sensibilidades que tienen que ver con ambas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay mucha rigidez acá, también tiene que haber mucha rigidez al nivel de las caderas, del peritoneo, todo el recto, ¿sí? Entonces hay que observar mucho cómo es que me alimento. Todo esto tiene que ver con la alimentación también, de todo tipo. ¿Cómo alimento mi cuerpo físico? ¿Cómo alimento mi cuerpo emocional? ¿Cómo alimento mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental? ¿Sí? El de los pensamientos. Siempre les digo que el que está más enfermo es el cuerpo mental, ¿sí? Que una y otra vez se repiten las mismas situaciones traídas del pasado. Y por supuesto, como el inconsciente no diferencia, es atemporal, todo está sucediendo ahora para él. Por lo tanto, seguimos sosteniendo esos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Ese bocado que no me tragué. Eso que estoy tratando de digerir y no digiero. Después podemos saber que cada órgano va teniendo su propia connotación. Por supuesto, esto a un nivel general. Después, cuando uno quiere decodificar o buscar lo propio, es propio de cada uno. Yo acá les voy a ir tirando, digamos, puntas por las cuales ustedes pueden empezar a desenredar el hilo, como quien dice, y encontrar, saben que para resolver un conflicto o lo que llaman enfermedades, ¿sí? Que en la bio, ya saben, le decimos síntomas o señales, y verán que cuando ustedes observen los síntomas y señales, es más fácil que tratar de decodificar una enfermedad como la define la medicina tradicional, porque la medicina tradicional a lo que etiqueta como enfermedad es a un conjunto de signos y señales.
Entonces yo tengo signos o señales, es la mejor manera de conocer el lenguaje de mi cuerpo, ¿sí? Más allá de que sepa o no sepa, porque hay enfermedades, hay diagnósticos que el nombre no tenemos ni idea. Lo importante es que ustedes conecten con qué siento, qué me pasa a mí, qué me está sucediendo. Entonces, el sistema digestivo empieza por la boca. ¿Qué es eso que me trague? Cuando hay problemas en la boca, es lo que no digo o lo que dije y me arrepiento. Solemos tener aftas. El otro día hablamos del sistema endocrino y las glándulas salivales están en la boca. Fíjense cómo se interrelacionan unos con otros, pero todo lo que tiene que ver con boca, ¿sí? A lo que se llama afecciones, en general es eso que dije y no debí decir, o como me lo dijo, o no soy escuchado, o no me entienden, ¿sí? Empieza a tener que ver con la comunicación, que luego vamos a bajar por la faringe y por el esófago, faringe, laringe. Todas estas partes generalmente tienen que ver con la comunicación, pero están dentro del sistema digestivo. O sea, ¿qué palabras me trago o qué palabra escupo? ¿Sí? Fíjense que lógica biológica, como siempre les digo. ¿Qué es eso que a mí me cuesta decir, por ejemplo? ¿Sí? Cuando hay afta es algo que dije y me enojó, o me enojé por haberlo dicho. Quizás porque el otro se enojó, porque estoy pensando que hice mal, porque me estoy juzgando y sigo dándome el rollo que no debía haberlo hecho. Es el calor interno que sale a través de un afta, por ejemplo. Y en los labios, a partir de los labios, la boca y todo lo demás. Tengamos en cuenta también que la dentadura que está dentro de la boca tiene su propia decodificación biológica y cada diente, cada pieza, cada lugar de cada pieza tiene una implicancia, que hay una decodificación específica que es la decodificación dental, para poder también discernir de dónde vienen nuestras emociones. Pero bueno, creo que esto es más fácil para quienes tienen conocimiento de odontología, que no necesariamente, pero por ahí es más fácil que la usen esas personas que nosotros, el humano común, que apenas estamos empezando a conocer nuestro cuerpo. Entonces, llegamos hasta la faringe, el esófago, luego sigue el hígado. ¿Qué tiene que ver el hígado con mi emocionalidad? El hígado es aquel... Primero está la vesícula, ¿no? Que digamos es el tamiz. Si a mí me sacan la vesícula, que también es muy común, si ustedes pueden cambiar su dieta, es mucho mejor que hacerse una operación, porque es el filtro. ¿Y qué filtra? También filtra las emociones. Entonces, si yo me sacan la vesícula, después voy a tener más conflictos en el hígado si no he encontrado la emocionalidad que me provoca que, por ejemplo, mi vesícula esté de esa manera, la vesícula biliar, ¿sí? Imagínense que la vesícula produce un líquido que ayuda a destruir los alimentos para poderlos digerir. ¿Por qué también puede haber problemas de vesícula? Porque no masticamos bien, ¿sí? Cada alimento tiene que ser bien masticado, no solo por mi bienestar, sino, bueno, esto tiene muchas connotaciones, la alimentación de todo, de toda la evolución humana, va de la mano. Y hay muchas cuestiones hoy en día que tienen mucho que ver con la evolución y con lo pronto que tenemos que empezar a conectarnos más con los otros reinos, y también todo tiene que ver con la cuestión de los alimentos. Esto venía a que, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Cómo siento yo que mastico? ¿Cómo apurada? ¿Cómo despacio? ¿Cómo agradecido? ¿Cómo enojado? Charlo mucho y me enojo, hay conversaciones difíciles. Bueno, todo eso tengo que ir viendo qué estoy haciendo de mi alimentación, porque todo eso refleja mi cuerpo emocional. Entonces tengo que observar todo eso. Y esto a lo que venía es que si yo no mastico bien los alimentos, primero, no me alimento bien, porque no saco todo el nutriente que el alimento tiene para proveerme. Y segundo, no colaboro con el propio objetivo del alimento en sí mismo, esto de los otros reinos, ¿no? Está hablando de lo vegetal, no estamos hablando de lo animal, porque eso ni contaría.
digamos que esa parte, si bien hay personas que todavía necesitan ingerir eso, o creen necesitarlo más específicamente, no es el mejor alimento para que nuestro sistema digestivo funcione correctamente. Entonces, ¿cómo mastico? ¿Sí? ¿Cómo mastico eso? ¿Qué estoy haciendo mientras me alimento? Cuando estoy en ese ritual de la alimentación, en esa ceremonia de poder alimentarme. ¿Estoy siendo consciente de que eso está colaborando con mi bienestar? ¿O simplemente como porque hay que comer? Como por placer, como porque quiero comer. No sé, nos han enseñado está tan distorsionado el objetivo de que es alimentarme, para alimentarte por placer, entonces hemos perdido la nutrición real que nos la dan los alimentos cuando menos elaboración tienen, ¿sí? Por ejemplo, frutas, verduras, lo menos cocinada posible, cereales. Eso en general sí requieren mucha más alimentación. Estoy viendo que se me entrecorta, por eso me distraje, perdón. No sé si es que estoy... Bueno, ahí va. Ahí parece que no. Bueno, esto, ¿cómo lo estoy digiriendo? ¿Qué es eso que hago mientras me estoy alimentando? Tengo una dieta, en realidad siempre hablo de dietas conscientes y ahora estaba leyendo este libro que se los muestro y se los recomiendo, Alimentación Evolutiva. Digo, wow, siempre hablé de esto, pero no entendía tampoco, está marcado donde voy leyendo. Hace años que tengo este libro en casa y el otro día lo encontré así que se había caído de la repisita y justo estaba con todos estos temas y con esta persona que me encanta cómo él transmite todo lo evolutivo, Daniel Gagliardo, y este libro me lo han regalado hace mucho y estaba ahí guardado. El otro día estaba caído en el piso, así como diciendo, mírame, acá estoy. Bueno, de cierta manera hay muchas cosas que sí coinciden como yo he ido viviendo el tema de la alimentación y justamente para sanar. Sufría mucho del hígado, del estómago, acidez, constipación. Yo creo que por todos los órganos, el intestino, por supuesto, todos los órganos del sistema digestivo mío, en algún momento me han llamado la atención, me han hablado fuertemente. Gracias, Yulai. Se ve y se escucha bien. Bueno, gracias. Me aparecía acá que se corta. Entonces, acá habla de la importancia de mantener el alimento en su estado más natural posible para poderlo ingerir y que sea nutritivo, que no sea solo para darme placer de comer. Hemos confundido lo que es el placer del paladar para dormirnos a lo que realmente nos alimenta, ¿sí? Por eso es que seguimos comiendo azúcares, lácteos, carne, todo lo que harinas, todo lo que inflama nuestro intestino. Díganme quién hoy en día no sufre en algún momento de intestino inflamado. En su gran mayoría de las personas, sobre todo, no digo a lo mejor los más jóvenes, pero pasando los 30, 40 años ya están sufriendo síntomas. ¿Por qué? Porque no es solo lo que comí ahora, sino que nuestra biología ya es heredada y son muchos años que todos venimos consumiendo eso que para lo mejor la antigua era estaba bien y quizás hasta era necesario, porque todo tiene un proceso evolutivo, ¿sí? La carne tuvo su razón de ser, porque comíamos animales, éramos muy inconscientes y además había que aferrarse a la tierra. Bueno, se necesitaba en ese momento. No vamos a hablar de toda la evolución alimenticia, pero lo existe. O sea, ¿a qué voy con estas puntas que les tiro? No se queden en lo que les han dicho. Investiguen y vean qué resuena con ustedes, porque de esa manera su ser interior les va a decir realmente cómo alimentarse para tener un sistema digestivo en salud perfecta. Entonces, porque hay cosas también vegetales que a uno ya no le hacen bien o que también tienen su acidez y tiene que estar equilibrado, ¿no? La parte que consumimos de ácida con la parte que tiene que regular nuestro pH, ¿sí? No me sale ahora el nombre, ya va a salir.
con lo alcalino. Lo alcalino y lo ácido que consumo tiene que estar equilibrado para que mi cuerpo esté equilibrado. Y también otro elemento importante para nuestro sistema digestivo es el consumo de agua. Agua, cero gaseosas, cero jugos. Todo eso que nos dicen, sí, jugo natural de frutas. Lo que compran no tiene nada de natural. Y hacerse un jugo de fruta a veces tampoco es tan natural. Sí, por ejemplo, un jugo de limón, pero no así, por ejemplo, un jugo de naranja. La naranja hay que comerla entera, ¿sí? No hay que sacar solo el jugo, el zumo, porque todo eso va inflamando nuestro intestino. Pero bien, vamos a hablar de la emocionalidad. Les estábamos por el hígado y la vesícula. La vesícula quema, ¿sí? Entonces el hígado, que ya es un órgano de fuego, si vamos con los elementos, si lo podemos considerar con los elementos de la tierra, los elementales, van todos los enojos, todas las broncas. Entonces el hígado es ahí donde se enferma. Tengo que gestionar muy bien mi emoción de la ira para que mi hígado no esté comprometido. Y tenga, bueno, las patologías así llamadas, o los signos y señales, vamos a decir, que me está enviando, ¿sí? Para sanarlos, para estar en salud perfecta, tengo que escuchar el hígado de qué enojos me está hablando. Después tenemos el páncreas. El páncreas también tiene que ver con una gran... Siento que me han hecho... tiene que ver con las herencias. No quiero decir la palabra que no me sale otra. Es como una porquería familiar. Está, iba a decir una porquería familiar tiene que ver. El páncreas tiene que ver con las herencias, con lo que me tocó, no me tocó. Entonces la persona guarda en sí un rencor que tiene que ver con esto. O no heredé, o no fui heredado, o mi papá y mi mamá no me querían como a mis hermanos. Esos son los sentimientos que tienen que ver con páncreas, ¿sí? Con cualquier conflicto que tengamos en el páncreas. Después viene toda la parte del intestino. Intestino grueso, intestino delgado. El intestino grueso está alrededor del intestino delgado. Y todo tiene que ver con lo territorial, lo que considero que es mío, ¿sí? Mi casa, mi auto, mis hijos, mío, territorio propio, ¿no? Fíjense que son todos síntomas de supervivencia. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los primeros sistemas para mantenernos con vida, para alimentarnos, y se activa en el mismo momento en que nacemos. Entonces siempre tiene que ver con la supervivencia. Luego hay partes de los distintos órganos que también tocan la cuarta capa, que es de la vida en sociedad. Esa siempre las toca todas. Todas las otras capas son tocadas por esta, porque fíjense, el páncreas es de supervivencia, pero tiene una connotación de una emocionalidad de mi relación con el clan, directamente. Igual el hígado también, porque, bueno, saben que desde la bio que yo comparto, trabajamos mucho la genealogía. ¿Por qué? No porque lo hicieron mal los otros, y me canso de aclarar esto porque lo sigo escuchando muchas veces, sino porque ellos nos van a mostrar el mapa correcto del que estoy repitiendo la emocionalidad. Estoy viviendo lo mismo. O sea, gestiono mis emociones igual que gestionaron mamá y papá, o los abuelos, o los bisabuelos. Entonces yo ahí puedo ver qué les pasó, por qué lo gestionaron de esa manera, dónde quedó anclada esa manera de gestionar esa emoción, y ahí tengo la pista correcta de qué es lo que debo hacer diferente. Pasa que cuesta hacerlo diferente, pero hay que hacerlo diferente, ¿sí? Entonces eso es lo que nos ayuda a la genealogía, a comprender qué tengo que hacer diferente, no repetir los mismos programas y de esa manera sanar. Por ejemplo, si uno vive en un clan donde el enojo está bien visto, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo descendencia italiana. Los italianos son de gritar, enojarse, y entonces eso es como común, el grito, el enojo. El otro día veía una película italiana y digo, tal cual, ¿no? Eran mis ancestros. Mi abuela, sobre todo, la que más viví de esa manera, y los hermanos de mi abuela. Con ellos conviví bastante, entonces
esa euforia que tienen en todo lo que hacen, y aparte de convivir con ellos lo he vivido y he sido de esa manera. Hoy en día mi personalidad está bastante neutra, es algo más que elijo que en realidad lo que he aprendido, porque es la tarea que hay que hacer, ¿no? Alinear la personalidad al ego y al alma, y por supuesto al espíritu. Entonces, esta tarea se va haciendo a medida que uno va escuchando su cuerpo. Para mí, al menos que así empecé, porque tenía muchos síntomas, empecé a buscar que tenía que haber otra manera y empezaron a aparecer todas estas herramientas. Y hoy en día, como verán y les digo, me sigo asombrando que decía, bueno, llevo una alimentación bastante acorde a lo que mi interior dice, pero bueno, me llega información para seguirla mejorando. O sea, siempre hay más para seguir mejorando porque tenemos que llegar a ese desarrollo sutil y de no enfermarnos, de la salud perfecta que es nuestro estado natural. Entonces ahora digo, claro, ciertos alimentos como la cebolla, el ajo, no son para un sistema que ya está trabajado y que hace muchos años que soy vegetariana. En algún momento lo había escuchado, pero no presté atención. Yo creo que son cosas que todavía me cuestan sacar. Pero hay que ir ensayando. Así que la tarea ahora es ensayar, dejar de comer esas cosas que interfieren con nuestra vida interior. Por eso hay que dejar de hacerlo si uno lo decide. Si uno quiere vivir de su vida interior, es decir, del guía que lleva dentro, de lo que realmente vino y el propósito y seguir evolucionando, tiene que escuchar su ser interior, su vida interior. Y hasta los alimentos, por más que sean de la tierra, tuvieron su sentido en la vieja energía, en la vieja conciencia, ¿sí? Y ahora que estamos en este periodo de transición, y yo creo que lo hablé en el anterior vivo, pero por las dudas, ¿qué es la vieja conciencia? Estábamos viviendo en la energía masculina, todo hacia afuera, buscábamos afuera las soluciones, el médico, la iglesia, el gobierno. Y ahora estamos en transición para vivir y adaptarnos a la energía femenina. ¿Qué quiere decir eso? Ir hacia el interior. Todo tiene que ser en función de lo que nosotros sentimos y lo que hemos venido a experimentar. Es decir, una buena alimentación es específica para cada ser acorde a su estado de conciencia. Porque, por ejemplo, si yo no estoy en un estado de conciencia elevado y quiero dejar de comer carne, no sé, como hay personas que se llaman vegetarianos, activistas, y entonces por el cuidado de los animales. No, eso es como, tiene más que ver con el esnovismo, el querer estar de moda, el hacer lo que los demás hacen, o porque ser vegetariano es más que comer carne o menos, o lo que sea. Eso no nos garantiza que seamos más conscientes, ¿sí? Por no comer carne, sino que tiene que ver con el desarrollo de la vida interior de cada uno. Y si yo quiero dejar comer carne, empiezo a ensayar. Por ahora no como, si como todos los días, empiezo a comer solo 2 veces a la semana, solo. Y entonces de esa manera, orgánicamente, mi ser interior se va abriendo a mayor evolución, mayor conciencia, mayor paz, mayor salud. No puedo hacer todo un día para el otro. Por eso le digo, ahora veo, bueno, la cebolla, en realidad no es que consuma gran cantidad porque es ácida y por eso todos esos alimentos ácidos en una energía femenina no son coherentes. Sí en una a lo mejor masculina porque necesito otra actitud. Entonces, para que esté equilibrado, hay muchos otros alimentos, pero cada uno tiene que ir encontrando con qué resuena en el momento de conciencia que está. Si no es por más que yo no coma carne, si conscientemente no estoy en el momento de dejar de hacerlo, me va a costar un montón y tampoco voy a evolucionar. Por ejemplo, uno de los ejemplos. O dejar las harinas, o dejar el azúcar, los lácteos. Porque hay que interactuar con los distintos reinos, que por ejemplo los alimentos tienen como propósito transformar su energía a través del cuerpo humano, porque si no, están los que dicen, sí, pero la planta también sufre, pero la planta también tiene vida, los animales tienen vida, ¿por qué se comen las plantas? Bueno, tienen distintas funciones evolutivamente, cada reino, ¿sí? Por eso hay que saber mucho más e interactuar con ellos para estar en el lugar que debemos estar. No es porque ser humano es el que determina todo cómo va a ser lo demás.
Y como le decía, el factor importante, el agua. Consumir agua, agua que esté buena. Saben que el tema del agua es un tema de crisis mundial. ¿Por qué? Porque de la cantidad de agua que hay de los océanos, solo el 3% es potable, del cual el 1.1% están en Uruguay y Argentina. Entonces, no nos va a ser raro que al haber la escasez quieran empezar a vender el agua. Y de todo eso tenemos que estar muy atentos. Pero no es para luchar, porque eso lo va a lograr un estado de conciencia, ¿sí? No es la lucha y la pelea con el otro, sino que desde la vida interna esa conciencia nos va a ayudar a poder nosotros conservar la buena alimentación que podemos. Acá nadie en este país puede decir que no puede hacer su quinta en el terreno. Bueno, los que viven en ciudades, pero asimismo hay lugares muy cerca de donde se pueden proveer alimentos más puros. Entonces, amarse, ¿sí? Y alimentarse desde ese lugar. Intestino. Toda la parte del estómago, intestino, está nuestro sistema entérico. ¿Cuál es el sistema entérico? Es como una membrana que recubre toda esa parte que son de neuronas. Por eso se llama tercer cerebro. Y son las neuronas que tienen que ver con lo visceral, la supervivencia. Pero también eso nos lleva a que hemos sobrevivido con nuestra primera etapa como animales. Todos hemos sido de alguna manera, instintivamente, hemos sido animales en alguna encarnación a medida de la evolución. Entonces eso todavía se conserva para la supervivencia. Entonces tenemos que aprender a gestionar, fíjense qué importante, los pensamientos, las emociones, para dejar de actuar como animales, comer como animales, querer tratar mal a los alimentos. Todo eso es lo que después me como. Si yo no cocino con un estado anímico, si no me hago cargo de con lo que me alimento, imagínense esos alimentos, por más vegetales que sean, ¿cómo están manipulados? La única manera, mientras más pasa de productor a mayorista, a otro mayorista, a otro minorista, hasta que llega a nosotros, va perdiendo la energía el vegetal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo la podemos recalibrar? Bueno, tratando bien ese alimento, ¿sí? Sabiendo que es parte de mi energía la que voy a estar consumiendo. Entonces, teniéndolo en agua un rato, no de más, lo suficiente, conectar con ese alimento y darle, puede retomar la energía original del alimento, de la verdura, y consumir eso. Pero saber que eso está trabajando conmigo y que esas vegetales están haciendo una transformación de ellos mismos y lo hace a partir de nuestros sistemas digestivos, ¿sí? En su combinación en la experiencia con el humano. Es increíble y es amoroso. Es maravilloso, pero no somos muy conscientes de todo esto y no importa si no lo sos. Para algo te está llegando esta información en este momento, como me ha ido llegando a mí en muchos momentos, ¿sí? Bien, acá Ceci me dice, tengo divertículos. Bien, los divertículos tienen que ver con unas bolsitas que van acumulando como la porquería. Entonces, y se inflama mucho el intestino. Siempre, como les digo, dentro de la bio hay que preguntarnos desde cuándo. ¿Y qué sucedió? Si no sé desde cuándo, por lo menos desde cuándo tengo el diagnóstico. Porque fui al médico porque ya me sentía mal. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué porquería voy guardando? ¿Qué porquería sigo acumulando? Que quizás son pensamientos de pasado. ¿Qué sigo sintiendo que fue una porquería en mi vida? Entonces hay que ir al ser interior, quedarse en silencio y escuchar qué tienen esos divertículos para decirme. ¿Qué me duele? También es importante ver en qué parte están ubicados. Porque dentro del intestino grueso o colon tenemos tres etapas que también nos pueden indicar algo, ¿sí? Tenemos el colon ascendente, que tiene que ver más con la parte ancestral, el colon
ascendente, horizontal, pero no se dice horizontal, no me sale ahora la palabra, pero es el que va recto, que tiene más que ver con los colaterales, y el colon descendente, que tiene que ver más con los hijos. Hay que ver a qué altura están esos divertículos ubicados, dónde empezaron, ¿sí? Entonces ahí tienen para relacionar o poder encontrar, porque a veces no sabemos qué es lo que nos enoja. O a lo mejor pasó hace mucho tiempo, pero recuerden que todo lo que no resolvemos, nuestro inconsciente lo sigue gestionando de la misma manera. Y por eso tenemos que escuchar nuestro cuerpo, porque a lo mejor fue hace mucho. Pero ¿cómo lo detecto si fue hace mucho? Que si todavía los tengo, darme cuenta qué sucede antes de que tenga un dolor fuerte en eso. Los divertículos se manifiesten de manera más potente. Con quién estaba, qué estaba haciendo, qué conversaciones me molestaban, el descendente, los hijos. Los hijos, querida Ceci, ¿sí? ¿Qué preocupación hay por los hijos? O yo como hija, o sea, siempre va para los dos lados si lo vemos de la genealogía. O la emocionalidad. Entonces, yo, ¿cómo veo a mis hijos? ¿O cómo me veía mamá o papá a mí? ¿Cómo me siento con respecto a eso? Estoy gestionando para abajo igual que gestiono para arriba. Quizás en réplica de cómo aprendí de mamá. Entonces, mamá se preocupa por sus hijos, yo me preocupo por mis hijos. Bien, entonces, o siento algo que no puedo resolver con los hijos, entonces eso me da, o yo siento que he hecho una macana, ¿no? Porque a veces como madres nos juzgamos mucho y creemos que lo que nosotros hicimos es consecuencia de que nuestro hijo le suceda, no sea de determinadas maneras. Muy alejado de la verdad. Ya hemos hablado en otros vivos de que este rol materno tiene más que ver con la tarea que venimos a hacer por un tiempo, pero si yo me sigo preocupando en el tiempo, es que no estoy valorando a mi hijo tal y como es, un ser que va a vivir su propia experiencia. Yo igual que tú, por más que mi rol sea de adulto y él de pequeño, pero una vez que cumplieron los 18 años, tienen todas las mismas posibilidades que hemos tenido nosotros y muchas más. Porque de generación en generación vamos teniendo más recursos, por eso es evolutivo. Entonces, como mamá, ¿qué preocupación tengo? O por mamá, ¿sí? Yo como hija, ¿qué preocupación tengo para que los divertículos estén en ese lugar que suele ser generalmente en el descendente, muy cerca de los ovarios, que por ahí se confunden las mujeres, si es ginecológico, el dolor uno por ahí ya no sabe dónde viene. Entonces fíjense cómo tiene que ver esta emocionalidad con ese dolor de algo que sucedió, ¿no? Ya está. Si sucedió, tenemos que comprender que no fue un castigo, que no estuvo mal. Validar lo bien que lo hice porque lo superé. Lo bien que pude acompañar a mis hijos si ya son adultos. Y lo que voy a poder seguir acompañando en la medida que pueda a los que no sean tan grandes, ¿sí? Entonces sé que tenés muchos hijos y distintas edades. Pero algo tenés que convencerte, de que todo lo que hiciste con mamá estuvo bien. Y que todo lo que hizo mamá estuvo bien. Pero no un bien de juicio, sino que fue justo lo que era necesario para la evolución de cada uno. Que de eso que siento que faltó, es justamente lo que tengo que desarrollar en mi vida y para eso me falta, son los acuerdos álmicos. Todo aquello que veo que me falta de mamá o de papá es porque tengo que desarrollarlo en mí para poder gestionar mi propia ley karmática, digamos, ¿no? Lo que mi alma viene aprendiendo a través de la ley del karma y terminar de limpiar esa parte, ¿sí? Porque eso ya se terminó, ¿sí? El 8 del 8 de 1988, todo eso ya salió, pero no está en nuestra mente y tenemos que resolver porque todavía estamos encarnados. Nada más que ahora tenemos las dos posibilidades. Gracias a vos, Ceci. O seguimos con la energía vieja, todo hacia afuera, la culpa hacia afuera, los otros, esto, lo demás, o empiezo a hacerme cargo. Empiezo a responsabilizarme.
de que la única que puede resolver o el único que puede resolver la situación que estoy viviendo soy yo, porque la he creado para seguir evolucionando, ¿sí? No porque me gusta. Y a veces sí, nos encanta darnos de palo, no nos queremos, amanecemos pensando hoy no voy a ser suficiente, hoy capaz me mando una macana, todo eso tiene que ver con los intestinos. Otra de las enfermedades que me consultaron, que sabían que hoy íbamos a hablar del sistema digestivo, es la parte de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, por supuesto, es una nueva etiqueta, que es la inflamación del intestino en cualquiera de sus partes. Por lo tanto, depende también del lugar en donde esté diagnosticado, tiene que ver con eso. Y produce muchos dolores, vómitos, diarreas, o sea, hay que sacar ligero la porquería. Entonces, ahí voy, Ivana. Es esto de, para colmo, empieza la persona a retraerse porque tiene mucho miedo de salir a la calle y de que le pase esto de no contener esfínteres o no tener cerca un baño. Entonces hay que ver dentro del territorio, tenemos que ser siempre honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que no me gusta de este territorio? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el ano, el recto, que también hay conflictos de hemorroides, de fístulas, todo eso tiene que ver con la enfermedad de Crohn, porque si se inflama en la parte baja del colon, nos salen hemorroides o puede haber fístula en alguna parte del intestino. Todo esto tiene que ver con una gran cagada. Algo que yo siento, y al final la dije la palabra, es que lo que sucedió fue una porquería. Y muchas veces tiene que ver con lo familiar. La hemorroide en sí misma tiene que ver con dónde siento el culo. O sea, no me puedo acomodar acá, no me puedo acomodar allá. Fíjense que cuando hay hemorroide andamos de costado, ¿no? Porque arden, duelen y molestan. Y si son sangrantes, más aún relacionada con la identidad que tengo en función del clan. Bien, vamos a ver acá Ivana, que me pregunta: hola Ro, tengo mucha información en mi estómago. Así tome agua y muy duro así tome agua. Inflamación debe haber querido poner. En mi estómago, así tome agua y muy duro el mismo. El estómago, ¿no? Esto que no puedo digerir y tiene que ver el estómago, me parece que no lo dije. Bueno, ¿vieron? Ahí apareció la pregunta. Mucho miedo a lo nuevo, a cosas nuevas, a los cambios. Y hay que aprender a vivir en el cambio continuo porque, como les decía al principio, estamos en una época de transición y todo va a cambiar mucho. Y yo no sé si vos siempre has gestionado tu territorio, la parte masculina y femenina, entonces como que hay que ir más hacia lo femenino. Hemos sido proveedoras, por eso hemos tenido tantos problemas también. Valga que viene esta información también, porque como madres que hemos a veces criado a nuestros hijos solas, nos ha pasado esto, ¿no? De polarizarnos mucho a lo masculino, en una energía femenina, porque tenemos que, ¿cómo se llama? Sustentar todo. Lo que llamaban decir, hacer de padre y madre. Pero que si yo hubiera sabido que nunca hubiera podido, o sea, siempre lo supe, pero me decía, sí, ¿qué hace de padre y madre? Y en una época estaba re bien visto, era re valiente. No, cuando yo tomé conciencia de que no se pueden hacer los dos roles, si yo quiero ser padre y quiero ser madre, olvídate. Hacemos un montón de cosas y no somos ninguna de las dos. Yo soy la mejor madre que pueda. Y si falta papá, falta papá. O es el papá que hay. Y mi hijo tiene que aceptar que ese es el papá que hay, que él lo eligió de alguna manera. Entonces, el estómago tiene que ver con eso, con lo nuevo que no digiero y el miedo que me da lo nuevo. O sea, que te haría más con tipo la ansiedad o pasar a algo nuevo. Como por ejemplo la enfermedad de Crohn tiene más que ver con depresión, malestar, porque la persona le cuesta vincularse porque tiene miedo al intestino, que le haga una mala jugada. Entonces, fíjense como cada órgano, yo les doy sugerencias por dónde buscar, pero ustedes tienen que conectar con su ser interior, ser honestos con ustedes mismos y encontrar. Pero ¿qué pasa después que encuentro la emoción? Tengo que hacer el cambio. Y eso creo que le tenemos más miedo. Preferimos sostener el síntoma
que hacer los cambios que hay que hacer. ¿Por qué? Porque son desconocidos, ¿sí? Recuerden que les decía que lo que vivimos es gestionar las emociones igual que lo han hecho los otros. Bien o mal me dan seguridad. Entonces ahora quiere decir que tengo que hacerlo de otra manera. ¿Y cómo lo hago? Ah, claro. Es el mayor miedo. Y ese desafío lo vamos a tener en el estado de conciencia que estemos, porque siempre hay más desafíos. Entonces llega un momento en que yo, por ejemplo, empecé a hacer todas las cosas y dije, bueno, ahora para el resto de mi vida ya sé qué quiero hacer, amo hacer esto. Sí, amo hacer esto, pero ahora la vida me está pidiendo otro paso más. Y para mí totalmente desconocido, y así de a poquito se va abriendo el panorama. ¿Por qué? Porque estoy entregada a ello, a seguir indagando y conectando con mi vida interior. ¿Por qué? Porque ahora es el momento de elegir, ir hacia adentro y vivir esta nueva realidad, la que la vida me está proponiendo. Ahora, si yo quiero proponerle a la vida cómo tiene que ser ella, y me voy a agarrar unas buenas broncas. Entonces el hígado se va a ver afectado. ¿Sí? En cambio, cuando fluyo y sé que la vida es así, ahí van, así, sí, tal cual, gracias, Ro. No sé por qué no pasan directamente. Bueno, Ivy. Si con todo lo que uno vivió, y hoy estamos acá, ¿por qué no vamos a poder confiar en la vida que nos dio vida y animarnos a lo nuevo, a los cambios, a lo que va a ser diferente? Si hasta ahora pude, ¿por qué no podría? Miren que la hemos pasado porque estábamos en otra energía, como les decía. ¿Por qué si pude con todo eso, no voy a poder con todo lo que quiero? Si pude con todo lo que debía, ¿por qué no voy a poder con lo que ahora quiero? Generar mi propia vida, ¿no? Hacer esta posibilidad. Pasa que no sabemos cómo ir hacia nuestro ser interior. Por eso les decía al principio que ir a nuestro ser interior es conectarnos. Y el alimento es una de las mejores maneras de conectar con nuestra vida interna. ¿Por qué? Porque es algo cotidiano, es algo con lo que me tengo que relacionar sí o sí, pero que hay muy poco conocimiento de mí mismo, que me hace bien y que me hace mal. Nos cuesta conocer las partes de nuestro cuerpo. Imagínense conocer nuestro ser interior, ¿no? Pero ambas nos pueden ayudar, ¿sí? Al menos es un proceso que yo vengo gestionando, o lo he gestionado así. De repente yo dejé de comer carne de un día para el otro, pero claro, yo había empezado con todos estos cambios, había empezado a estudiar todo esto, hace muchos años que soy vegetariana, y como verán, no soy anémica, no me faltan proteínas, no tengo ninguna enfermedad, todo ese cuentito que nos hacen, o que dicen, o que divulgan, por miedo a lo nuevo, a lo diferente, a lo que realmente hay que elegir ahora. No nos va a pasar nada de eso, simplemente vamos a tener mejor salud. Y si yo tengo que vivir un síntoma para aprender algo, no va a tener que ver con que sea vegetariana o no. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la emocionalidad y lo que yo me puse como desafío en la experiencia de esta vida. Que si yo no puedo aprender algo, me va a suceder algo como un síntoma o una enfermedad para tomar conciencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo tengo un cuerpo equilibrado, alcalino, la alcalinidad y la acidez, o sea, un cuerpo más bien alcalino, donde mi pH es bueno, el proceso que tenga que vivir de enfermedad va a ser mucho más suave. Eso ya está estudiado, es garantía, ¿sí? O sea, todo esto, ustedes vieron que la bio se fundamenta mucho en los procesos científicos, pero ahora ya sabemos que la ciencia se ha quedado atrás y que hay muchas cuestiones que el humano ha trascendido por experiencia que por ciencia, pero nos cuesta mucho creer en la experiencia. Porque la experiencia no hay que creer, y ahora lo aclaro, hay que hacerla, hay que experimentar para cada uno qué me hace bien. Yo no te puedo decir qué te hace bien, qué te hace mal, ni qué necesita tu cuerpo en este momento, pero vos sí podés empezar a prestar atención qué te hace bien y qué no. El otro día en el vivo por el Zoom hablábamos con una chica que es celíaca. Estuvo muy bueno el Zoom. Bueno, las espero en el próximo, ya voy a sacar la nueva fecha.
es más íntimo y podemos hablar más cara a cara de los síntomas y me van haciendo mejor las devoluciones para interactuar y realmente decodificar. Porque estas charlas sirven para dar información que a ustedes los hace tomar en cuenta, pero las que hacemos en Zoom es diferente porque vamos un poquito más profundo en la decodificación. No sé si llego a decodificarlas todos, pero van resonando mejor y encontrando mejor la solución para sus conflictos. También son gratis y bueno, para contarles y para que sepan más de biodecodificación. Y después si les interesa profundizar, ya saben que tengo formaciones, cursos, talleres para ir sabiendo más. Entonces, quédense, o sea, siempre ven mis publicaciones, así que ya van a saber. Siempre esto lo publico desde la escuela para que se sumen y podamos interactuar y conozcan un poco más de su propio cuerpo, para biodecodificarse, aprender. Esto es importante, aprender, ¿sí? Y hay muchas maneras. Y mi colaboración es poder hacer esto. Vivo todos los lunes y ahora he agregado los Zoom, que me parecen más interactivos. Por ahí voy subiendo algunos pedacitos, no lo grabé completo, porque bueno, es experiencial. Entonces, los invito a que experimenten. Como les decía, hay que experimentar. Bueno, a ver, siento que esto me hace mal. ¿Qué tal si por una semana no lo consumo? Y veo cómo me siento, me observo. Cari, querida. Bien, ¿cómo me observo? ¿Me hace bien? ¿Me hace mal? Bien. No sé muy bien. Bueno, vuelvo a ingerirlo. Una semana, 2. Incluso creo que lo mejor es un mes si uno hace una dieta de limpieza. Estamos en otoño. Hay que hacer la limpieza de parásitos. Estaría bueno. Con algún yuyo, nada raro, ¿sí? Evitar cosas que generan los parásitos, que es lo que más me enferma el intestino. Nuestros intestinos están enfermos más que todo por la alimentación y los parásitos que esta alimentación nos produce. Estos viajan por el nervio vago y van al cerebro. Y después tenemos enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil y cualquier otra enfermedad con el paso del tiempo porque estamos llenos de parásitos. Cuando sacamos los parásitos se van esas enfermedades, ¿sí? Entonces es importante mantener nuestro organismo bien alimentado, ¿sí? Por ejemplo, ahora pueden tomar un yuyo por un mes, 1 litro todos los días, ¿sí? Para los parásitos les va a desinflamar el intestino y tienen que dejar de comer. O sea, no puedo meterle basura y limpiarlo por un lado y seguir comiendo y no ser consciente, que me gusta, que me tienta. Seamos adultos, ¿sí? Sé que es difícil porque a mí sí me cuesta también muchas cosas y hay veces que lo gestiono y hay veces que no, pero no me enojo por eso. Pero hoy en día, la mayor parte del tiempo lo estoy gestionando bien. Es raro ya que... ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya... Antes me lo pedía, ahora no. O sea, se saca todo eso que es adictivo. ¿Sí? Y empezamos a alimentarnos de manera más sana. Por lo tanto, nuestro cuerpo empieza a estar más sano. Entonces, para hacer esta desparasitación, sí. No hay que comer carnes, no hay que comer lácteos, harinas, azúcar. ¿Sí? Todo esto que genera tanto parásito. Es un mes. Un mes en una vida. ¿Qué es? Nada. Planténselo y hagan esto por amor propio. Los yuyos, por ejemplo, que yo mezclo son la yerba del pollo tiene que ser un yuyo amargo y uno picante. Entonces eso ayuda a que el intestino se vaya limpiando, pero por supuesto los yuyos, hasta que mi cuerpo conecta, es una ceremonia. No es que tomo el yuyo por tomarlo, no, tengo que saber que ese yuyo me va a ayudar, como el alimento que como, al cambio de energía mío y a mi bienestar. Entonces, por ejemplo, yo he estado tomando la yerba del pollo y la barba de piedra. Esos dos combinados, en 1 litro de agua, el tamaño de mi puño. Experimentenlo. 1 día, 2 días, sienten que no es para ustedes, no lo hagan más, lo hacen más adelante o buscan otra forma. Esto es solo una sugerencia, ¿sí? Pero van a ver cómo el cuerpo empieza a mostrar aquello que ustedes le están permitiendo que muestre y ustedes se están atreviendo a escuchar. Eso es lo importante. Cuando hacemos el curso de ADN sabemos la capa 9 de la sanación, junto con la 2, junto con la 3 y con todas, porque están todas en la misma sopa.
Pero, ¿qué es lo que importa para que el ADN solo trabaje y cambie y mute y se equilibre? La intención, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con nuestro ser interior. Solo abrirme a la intención de esa conexión. Y conscientemente se me van a ir dando los impulsos por cuál es el camino que tengo que tomar. ¿Me animo? No me animo. ¿Quiero estar sano? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para sanar? Todo me dicen cuando hago esta pregunta. Bueno, entonces tenés que... pero eso no puedo. Y tenés que hacer otro... No puedo. Entonces no estás dispuesto a cambiar, querés seguir con el mismo síntoma. Porque estamos acostumbrados a vivir para los otros y por eso esta capa embrionaria, que es la 1 de supervivencia, y muchos de los órganos están interrelacionados con las 4, que es la de la vida en sociedad, ¿sí? Entonces en esta interacción empiezo a enfermarme. Y estoy enferma del intestino porque hace 30 años que convivo con una persona que yo hace ya 20 que no quería. Y bueno, ¿para qué no lo dejas? Porque tengo miedo a estar solo. Bueno, empiezo a trabajar en esos miedos. Me saco esos miedos infundados, porque nadie vino a depender de nadie ni a vivir con nadie. Cada uno vino a hacer su propia experiencia y, por supuesto, a compartirla con quien quiera, pero no la dependencia. Eso es lo que genera grandes dolores, grandes síntomas, cánceres de colon, cáncer de páncreas. Todo eso de estar siempre pensando que debería ser diferente de lo que es, sin tomar la responsabilidad de que tengo que hacer el cambio y elegir qué quiero. Que por la edad, que por... nada, ninguna excusa es válida. Solo que esté sano. Eso es lo único que vale. Entonces, excusas, justificaciones no nos sanan, nos mantienen en la enfermedad. Me animo un día a la vez, un cambio por día, un poquitito por día, estar más centrado y atento a lo que quiero. Y la alimentación, aunque ustedes no lo crean, les va a colaborar un montón, porque al alimentarme mejor tengo más energía, confío más en mí y puedo hacer los cambios que necesito. Por ley de necesidad. O sea que ya es un montón, porque el universo nunca nos va a dar algo que no necesitemos. Entonces solo se gestiona en la necesidad. Entonces esta persona ya necesita moverse de acá y está dispuesta, se mueve. Si no, en el libre albedrío me quedo viviendo karma. No es evolutivo, es involutivo. Es difícil involucionar, pero sí estancarse. Eso es fácil. Entonces sigamos evolucionando y a través de nuestra alimentación y nuestro sistema digestivo es el mayor acuciante de en qué estado de conciencia estamos. Ni bien ni mal, pero sigamos desarrollando la conciencia para una mayor salud, si así están dispuestos, ¿sí? Es que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, creo que contesté las que ya me habían preguntado. Y todo lo que es inflamación, ¿no? Porque acá veo, es enojo con algo, es miedo. La inflamación siempre tiene una cierta connotación de temperatura y la temperatura es enojo. Entonces hay algo, quizás, la misma chica que preguntaba por el tema del estómago, está inflamado porque hay un enojo, porque tengo que hacer un cambio y no me animo. Entonces me enojo, peor. Porque me enojo, generalmente esos enojos son con uno mismo, porque no me animo. No, bueno, me tengo paciencia, me amo y empiezo a confiar en que ya lo voy a hacer, que es un proceso, que nada de un día para el otro, y simplemente entregarme cada día que voy a hacer lo que sea necesario ese día, ¿sí? Que no me agarre ansiedad porque eso me va a dar más inflamación. Entonces, respiración, tranquilidad, conexión, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer a mi ser interior? Y van a ver cómo el cuerpo también responde a eso que uno necesita, ¿sí? Bueno, queridas almas, espero que esté un poco más claro todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo. Un poco más de información hay, que les haya ayudado a tomar conciencia, sobre todo de alimentarse bien. Su propia alimentación, consciente, qué me hace bien, qué no, y me respeto. Si me hace mal, ¿para qué lo voy a comer si me hace mal? ¿Sí?
¿para qué me voy a enojar si me hace mal? Entonces me pregunto, ¿para qué me enojo? ¿Para qué me pongo triste? ¿Para qué esas emociones ocultas? ¿Sí? Y las resuelvo. Las dejo de tener ahí latente porque mientras no las resuelva va a estar en nuestro inconsciente y se va a hacer una realidad a través de nuestros síntomas. Así que ámense, no se distraigan y digieran la vida de la mejor manera. Abrazo enorme, nos vemos el próximo lunes a las 15 horas.